Por el amor de Dios, Liz, no me hagas pasar vergüenza. Las palabras de Wesley resonaron en el lobby del Grand Bohemian Hotel como una bofetada silenciosa. Liz sintió cómo cada cabeza se giraba hacia ella, cómo cada conversación se detenía, cómo el aire acondicionado de aquel vestíbulo de Orlando de repente se volvía insuficiente. Habían llegado juntos a esa gala benéfica, él con su sonrisa de ejecutivo exitoso, ella con su entusiasmo intacto después de años de matrimonio. Pero algo había cambiado en los últimos meses, algo que ella no quería ver. Y ahora, frente a sus colegas, frente a los socios de su empresa, frente a toda esa gente elegante que los miraba con una mezcla de lástima y curiosidad, Wesley acababa de decir esas palabras, no por lo que ella había hecho, sino por lo que ella era, por atreverse a existir junto a él, por no ser suficientemente invisible. Liz no sabía en ese momento que aquella noche marcaría el inicio de su caída, pero también el primer paso hacia algo que nunca imaginó, su renacimiento. Porque a veces las mujeres no necesitan permiso para brillar, solo necesitan que alguien intente apagarlas para darse cuenta de que siempre fueron fuego. Orlando, Florida, una ciudad donde los sueños se venden en parques temáticos y las ilusiones se construyen con castillos de fantasía. Pero lejos de los fuegos artificiales de Magic Kingdom y las risas manufacturadas, existía otra Orlando. La de las mansiones en Windermere, los restaurantes exclusivos en Winter Park, las oficinas corporativas donde se cerraban tratos millonarios mientras los turistas tomaban fotos con personajes de Disney. En esa Orlando vivía Liz, o más bien sobrevivía. Llevaba 8 años casada con Wesley Donovan, un hombre que había construido su imperio en el sector inmobiliario, aprovechando el boom turístico de la ciudad. Propiedades vacacionales, desarrollos de lujo cerca de los parques, inversiones estratégicas. Wesley tenía el toque de Midas, decían. Todo lo que tocaba se convertía en oro, excepto su matrimonio. Liz lo conoció cuando ella trabajaba como coordinadora de eventos en el Ritz-Carlton. Él había llegado a una conferencia de inversores impecable, seguro de sí mismo, con esa sonrisa que prometía mundos. La cortejó con la intensidad de quien estaba acostumbrado a conseguir lo que quería. Cenas en restaurantes exclusivos, escapadas a Miami, promesas de un futuro brillante. Liz se enamoró. O quizás se enamoró de la idea de ser amada por alguien así. Los primeros años fueron buenos. Wesley era atento, generoso, orgulloso de tenerla a su lado. La presentaba en eventos, le pedía su opinión, la incluía en sus planes. Liz dejó su trabajo. Él insistió en que no necesitaba trabajar y se dedicó a ser la esposa perfecta, la anfitriona impecable, la acompañante sonriente, la mujer que nunca hacía olas. Pero algo cambió después del 5º aniversario. Comenzó con pequeñas cosas, comentarios sobre su peso, sugerencias sobre su forma de vestir, miradas de desaprobación cuando ella opinaba en reuniones sociales. «Deja que los adultos hablen, cariño», bromeaba él frente a sus socios, y todos reían. Todos menos Liz, que aprendió a sonreír, aunque algo dentro de ella se marchitaba un poco más cada vez. Luego vinieron los silencios. Wesley llegaba cada vez más tarde a casa. Su teléfono se convirtió en una extensión de su mano, protegido con contraseñas que cambiaba constantemente. Las conversaciones se redujeron a logística, facturas, compromisos sociales, superficialidades. El dormitorio se volvió un territorio frío, dividido por un abismo invisible. Liz intentó hablar con él varias veces, pero Wesley tenía una habilidad particular para convertir cada conversación en una discusión sobre las inseguridades de ella. «Estás paranoica».
Eres demasiado sensible. Necesitas encontrar algo que hacer con tu vida en lugar de inventar dramas. Así que Liz se tragó sus sospechas. Se convenció de que estaba exagerando, que los matrimonios pasan por etapas difíciles, que si ella era más comprensiva, más paciente, más perfecta, todo volvería a ser como antes. La noche de la gala benéfica en el Grand Bohemian Hotel había llegado con la promesa de ser especial. Era el evento anual de la Fundación de Desarrollo Infantil, una causa que Liz apoyaba desde antes de conocer a Wesley. Ella había ayudado a organizar la subasta silenciosa, había coordinado con los proveedores, había dedicado semanas a asegurarse de que todo saliera perfecto. Se arregló con especial cuidado esa noche. Eligió un vestido elegante que había comprado específicamente para la ocasión. Se maquilló con esmero, se peinó el cabello en ondas suaves. Cuando bajó las escaleras de su casa en Windermere, Wesley estaba revisando su teléfono en la sala. Ni siquiera levantó la vista. ¿Estás listo?, preguntó ella, con una sonrisa que ya no le salía tan natural. Sí, vámonos. Ni un cumplido, ni una mirada, nada. El trayecto en el Tesla hasta el hotel fue silencioso. Wesley conducía con una mano en el volante, la otra en su teléfono. Liz miraba por la ventana cómo las luces de International Drive parpadeaban, cómo los turistas caminaban felices hacia sus hoteles después de un día de parques. Se preguntó cuándo había sido la última vez que ella se sintió así de ligera, así de libre. Llegaron al Grand Bohemian y el valet parking tomó las llaves. El hotel era una joya en el corazón de Orlando, con su arquitectura inspirada en la elegancia europea, sus obras de arte originales decorando cada pasillo, su atmósfera sofisticada que contrastaba con el ambiente temático del resto de la ciudad. El lobby brillaba con candelabros de cristal y conversaciones en voz baja. Mientras entraban, Liz vio a varios conocidos. Margaret Sullivan, esposa de uno de los socios de Wesley, la saludó efusivamente. «Liz, qué alegría verte. Escuché que hiciste un trabajo increíble organizando la subasta». Antes de que Liz pudiera responder, Wesley intervino. «Oh, ella solo ayudó un poco. Ya sabes cómo es. Necesita mantenerse ocupada». El comentario cayó como una piedra. Margaret pareció incómoda, pero sonrió cortésmente antes de alejarse. Liz sintió el calor subiéndole al rostro, pero respiró profundo. «No aquí. No ahora». Caminaron hacia el salón principal. La gala estaba en su apogeo. Mesas decoradas con centros florales exquisitos, un cuarteto de cuerdas tocando suavemente en un rincón, meseros circulando con bandejas de canapés y champán. Liz reconoció su trabajo en cada detalle. Había pasado horas eligiendo las flores, coordinando el menú, asegurándose de que cada elemento reflejara la importancia de la causa. «Voy a saludar a los socios de Vancouver», dijo Wesley, y se alejó sin esperarla. Liz se quedó parada en medio del salón, sola, con su copa de champán y su sonrisa forzada. Así había sido su vida en los últimos años, acompañando a Wesley, pero siempre invisible, presente, pero irrelevante. Entonces vio algo que le heló la sangre. Wesley estaba en el otro extremo del salón, hablando con un grupo de inversionistas canadienses, pero no estaba solo. A su lado, tocando su brazo con una familiaridad que quitaba el aliento, estaba Vivienne Marchand, una agente inmobiliaria de lujo que había trabajado en varios proyectos con él. Era una mujer impresionante, con ese tipo de sofisticación europea que parecía natural, no ensayada, y la forma en que miraba a Wesley, la forma en que él se inclinaba para escucharla, la forma en que sus dedos se rozaban cuando ella le pasaba su copa. Liz no era estúpida. Había sospechado durante meses, pero había elegido ignorar las señales.
Ahora, viéndolos juntos, cada pieza del rompecabezas encajó con una claridad brutal. Los viajes de negocios prolongados, las llamadas susurradas, las excusas constantes, el distanciamiento. Sintió que el piso se movía bajo sus pies. Caminó hacia ellos sin pensarlo. No sabía qué iba a decir, qué iba a hacer. Solo sabía que no podía quedarse ahí parada, fingiendo que no veía lo obvio. «Wesley», dijo al llegar, su voz más firme de lo que esperaba. Él se giró y por una fracción de segundo, Liz vio algo en sus ojos. Culpa, irritación. Fuera lo que fuera, desapareció rápidamente, reemplazado por esa sonrisa profesional que usaba con clientes. «Ah, Liz, justo estaba hablando con los señores de Vancouver Estates sobre nuestro nuevo proyecto en Lake Nona. Nuestro proyecto. Como si ella tuviera algo que ver, como si no fuera una intrusa en su propia vida». Vivienne la miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Encantada, Liz. Wesley habla mucho de ti». «Seguro que sí», pensó Liz. «Seguro que menciona a su esposa mientras te lleva a cenas románticas y hoteles discretos». «Necesito hablar contigo», dijo Liz, mirando directamente a Wesley. «Es importante». La mandíbula de Wesley se tensó. «Estoy en medio de una conversación de negocios. Es urgente». «Liz». Su tono era una advertencia, pero algo en ella se rompió en ese momento. 8 años de tragarse palabras, de hacerse pequeña, de pretender que todo estaba bien. 8 años de ser el accesorio perfecto en la vida perfecta de Wesley. Se acabó. «Necesito hablar contigo. Ahora». El silencio que siguió fue denso. Los inversionistas canadienses intercambiaron miradas incómodas. Vivienne dio un paso atrás, como distanciándose de la escena. ¿Y Wesley? Wesley la miró con una furia fría que ella nunca había visto antes. La tomó del brazo, no con violencia, pero con firmeza suficiente para dejar claro quién tenía el control, y la guió fuera del salón hacia el lobby. Una vez fuera del alcance de oídos indiscretos, se giró hacia ella. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?» «¿Qué estoy haciendo yo? ¿En serio, Wesley? ¿Cuánto tiempo has estado acostándote con ella?» La pregunta quedó suspendida entre ellos. Liz esperó una negación, una explicación, algo. Pero Wesley simplemente suspiró, como si ella fuera un problema tedioso que tenía que resolver. «No vamos a tener esta conversación aquí. Entonces, ¿dónde? ¿En casa? ¿Donde me ignoras? ¿En el auto? ¿Donde ni siquiera me miras? ¿Cuándo exactamente, Wesley? Estás haciendo una escena, porque estás destruyendo nuestro matrimonio». Y entonces él lo dijo. Las palabras que Liz recordaría por el resto de su vida. «Por el amor de Dios, Liz, no me hagas pasar vergüenza». El lobby del Grand Bohemian se congeló, o al menos así lo sintió ella. Cada persona que pasaba, cada pareja que entraba, cada mesero que circulaba, todos parecían estar mirándola, juzgándola, viendo cómo la mujer histérica montaba un numerito mientras su esposo exitoso mantenía la compostura. Pero lo peor no fueron las miradas, fue la expresión en el rostro de Wesley. No había culpa ahí, no había arrepentimiento, solo molestia, como si ella fuera un estorbo. Un error de cálculo en su vida perfectamente planificada. Liz sintió algo romperse dentro de ella, no su corazón. Ya se había roto hace tiempo, lentamente, en pedacitos pequeños que ella había ido barriendo debajo de la alfombra. No. Lo que se rompió fue su miedo, su necesidad de ser aceptada, su desesperación por ser amada por un hombre que nunca la había visto realmente. Dio un paso atrás, alejándose de él. «Tienes razón», dijo, y su voz sonó extrañamente calmada. «No voy a hacerte pasar vergüenza, Wesley. Ya no». Se dio la vuelta y caminó de regreso al salón de la gala. Pero esta vez
No caminó como la esposa sumisa que había sido. Caminó con la espalda recta, la cabeza en alto, cada paso resonando en el piso de mármol del Grand Bohemian como una declaración. Wesley pensó que había ganado, que la había puesto en su lugar una vez más. No tenía idea de que acababa de desatar algo en Liz que había estado dormido durante años. Y esa noche, sin saberlo, comenzó el fin de su reinado. Los días después de la gala fueron extrañamente silenciosos. Wesley actuaba como si nada hubiera pasado, como si no hubiera destrozado a su esposa en el lobby de un hotel frente a Medio Orlando. Salía temprano, regresaba tarde, y cuando coincidían en la casa, pasaba a su lado como si fuera un mueble más. Liz debería haber estado destrozada, debería haber pasado esos días llorando, cuestionándose, rogando por una explicación. Pero algo extraño había sucedido desde aquella noche. Una claridad fría se había instalado en ella, como si finalmente hubiera dejado de ver la vida a través de los ojos de Wesley y hubiera comenzado a ver con los propios. Y lo que vio la horrorizó. Comenzó a notar cosas que antes ignoraba, la forma en que Wesley había ido aislándola sistemáticamente de sus amistades. «¿Para qué necesitas amigas si me tienes a mí?», había dicho años atrás con esa sonrisa encantadora. Y ella, tonta e ingenua, lo tomó como romántico en lugar de controlador. Poco a poco dejó de llamar a sus amigas de la universidad, dejó de asistir a las reuniones de su club de lectura, dejó de responder invitaciones, hasta que un día se dio cuenta de que no tenía a nadie más que a él. También comenzó a revisar las finanzas. Wesley siempre había manejado el dinero, insistiendo en que él era mejor con los números. Liz tenía acceso a una tarjeta de crédito vinculada a su cuenta, pero nunca se molestó en revisar en qué se gastaba realmente el dinero de la familia. Ahora, sentada en su oficina en casa, un espacio que Wesley le había dado para que se sintiera productiva, comenzó a revisar estados de cuenta, registros, transferencias. Lo que encontró le quitó el aliento. Cargos en hoteles boutique en Miami, vuelos a Nueva York que no coincidían con sus supuestos viajes de negocios, compras en joyerías exclusivas en fechas en las que ella no había recibido ningún regalo, transferencias mensuales a una cuenta que no reconocía, y lo más revelador, una tarjeta de crédito adicional bajo su nombre que ella nunca había solicitado, con gastos en restaurantes románticos, spas de lujo, tiendas de ropa femenina de diseñador. Wesley había estado financiando su aventura con el dinero conyugal. Con su dinero también, técnicamente, aunque ella nunca lo sintió así, porque él siempre le hizo sentir que era una carga financiera en lugar de una socia. Liz imprimió cada documento, cada estado de cuenta, cada recibo. Los organizó meticulosamente en carpetas, creando un archivo que documentaba cada mentira, cada engaño, cada traición. Pero no le dijo nada a Wesley. Todavía no. El viernes de esa semana, Wesley anunció durante el desayuno, uno de los pocos momentos que compartían, que tenía que viajar a Miami por negocios. Estaría fuera todo el fin de semana. Una conferencia de inversionistas inmobiliarios, dijo. Algo sobre nuevas regulaciones y oportunidades de mercado. «Ah», dijo Liz tomando un sorbo de su café. «¿En qué hotel te hospedarás?» Wesley ni siquiera levantó la vista de su teléfono. «De Setay». «¿Por qué?» «Solo curiosidad». Esa noche, después de que Wesley se fuera al aeropuerto de Orlando, Liz tomó una decisión. Había pasado 8 años siendo pasiva, esperando a que las cosas mejoraran por sí solas, creyendo que si era suficientemente perfecta, él volvería a amarla. Pero Wesley nunca la había amado realmente, la había poseído, como a una propiedad más en su portafolio, y ahora que había encontrado un modelo más nuevo, más emocionante, estaba listo para descartarla.
Pero Liz no iba a desaparecer en silencio. Llamó a su antigua amiga, Rachel, con quien no hablaba desde hacía casi 3 años. Rachel trabajaba como investigadora privada, especializándose en casos de infidelidad y fraude matrimonial. Se habían conocido en un voluntariado de la Fundación de Desarrollo Infantil, antes de que Liz se convirtiera en la señora Donovan y dejara de tener vida propia. ¿Liz? La voz de Rachel sonaba sorprendida pero cálida. Dios mío, ¿cuánto tiempo sin saber de ti? Demasiado, admitió Liz. Y lo siento, yo necesito tu ayuda. No tuvo que explicar mucho. Rachel, con la experiencia de quien había visto demasiados matrimonios desmoronarse, entendió inmediatamente. Dame la información del hotel. Voy a estar allí. El sábado por la tarde, Liz recibió un mensaje de Rachel. Una sola foto, pero que valía más que 1000 palabras. Wesley y Vivian, saliendo del setay tomados de la mano, riéndose, completamente ajenos al mundo. No había ambigüedad, no había excusas posibles, solo la verdad cruda y dolorosa. Pero había más. Rachel había hecho su trabajo minuciosamente. Resultó que esta no era la primera aventura de Wesley. Había habido otras, muchas otras. Durante años, él había mantenido relaciones paralelas, siempre cuidadoso de no dejar evidencia, siempre confiando en que Liz era demasiado sumisa para cuestionar, demasiado dependiente para irse. Y lo peor, estaba considerando divorciarse de ella, pero no por amor a Vivian, sino porque el contrato prenupcial que Liz había firmado, ingenuamente, enamoradamente, 8 años atrás, establecía que si el divorcio ocurría antes de los 10 años y por falta de compatibilidad mutua, ella no tendría derecho a casi nada. Wesley estaba esperando el momento perfecto para descartarla sin consecuencias financieras. Había planeado cada movimiento, cada humillación, cada momento de alejamiento. Todo para asegurarse de que cuando finalmente la dejara, ella no tuviera recursos, no tuviera amigos, no tuviera a dónde ir. Liz leyó el informe de Rachel sentada en el piso de su oficina, con las manos temblando. Debería estar llorando, debería estar destruida, pero lo que sentía era algo diferente, algo que no había sentido en años. Rabia, no la rabia explosiva y caótica, sino la rabia fría y calculadora, la rabia que viene cuando finalmente entiendes que te han robado años de tu vida, que han convertido tu amor en un arma contra ti, que han manipulado cada aspecto de tu existencia para beneficio propio. Esa noche, cuando Wesley regresó de Miami con su sonrisa de siempre y sus mentiras ensayadas, Liz lo recibió con una calma que lo desconcertó. «¿Cómo estuvo la conferencia?», preguntó ella, sirviéndole un whisky como solía hacer. «Productiva», respondió él aflojándose la corbata. «Mucho networking. Ya sabes cómo son esos eventos». «Seguro». Liz le entregó el vaso. «Debes estar agotado». Wesley la miró con algo parecido a la sorpresa. Esto no era normal. Usualmente, después de sus viajes, Liz intentaba conectar con él, preguntaba demasiado, buscaba atención que él no estaba dispuesto a dar, pero ahora ella parecía diferente, distante. «¿Estás bien?», preguntó él casi a regañadientes. «Perfectamente», respondió Liz. «De hecho, estuve pensando, tengo que ir a visitar a mi mamá en Atlanta la próxima semana. Hace mucho que no la veo». Wesley pareció aliviado. «Claro, claro, tómate todo el tiempo que necesites». Por supuesto que estaba aliviado. Más tiempo libre para estar con Vivian sin tener que dar explicaciones. Pero Liz no iba a visitar a su madre. Iba a ver a un abogado. El mejor abogado de divorcio del estado de Florida, según Rachel. Y no cualquier abogado. Uno especializado en desenmascarar fraudes financieros en divorcios de alto perfil.
Los siguientes días fueron una obra maestra de actuación. Liz siguió siendo la esposa perfecta en la superficie. Preparaba comidas, mantenía la casa impecable, sonreía cuando era necesario, pero por dentro estaba construyendo su estrategia pieza por pieza. Descubrió algo que Wesley no sabía que ella sabía. Varios de sus proyectos inmobiliarios exitosos estaban realmente en territorio legal dudoso. Había violaciones de zonificación, permisos falsificados, sobornos a funcionarios locales. Wesley se había vuelto descuidado, confiando en que nadie, especialmente su esposa ignorante, cuestionaría sus métodos. También descubrió algo más interesante. La tarjeta de crédito que Wesley había abierto bajo el nombre de Liz para financiar su aventura con Vivian técnicamente la convertía en cómplice de fraude, según las autoridades fiscales, si ella no reportaba el uso indebido. Wesley había sido tan arrogante que había usado su información sin su consentimiento, asumiendo que ella nunca se enteraría o nunca haría nada al respecto. Estaba equivocado en ambas cosas. El jueves de esa semana, Margaret Sullivan, la esposa del socio de Wesley, la llamó para invitarla a almorzar. Liz aceptó curiosa. Nunca habían sido particularmente cercanas, pero Margaret siempre había sido amable con ella. Se encontraron en el Park Plaza Gardens, en Winter Park, un restaurante histórico escondido entre las boutiques y galerías de arte de la zona. El lugar era un oasis de tranquilidad, con su patio interior lleno de plantas y su atmósfera elegante, pero relajada. Margaret fue directa al punto después de ordenar. «Sé lo de Wesley y Vivian», dijo sin rodeos. «Y probablemente sé más de lo que tú sabes». Liz la miró fijamente. «¿Por qué me estás diciendo esto?» «Porque mi esposo también tuvo una aventura, hace 3 años, y yo cometí el error de perdonarlo sin asegurarme primero de proteger mis intereses. Cuando finalmente me divorcié de él, descubrí que había vaciado nuestras cuentas conjuntas, había puesto propiedades a nombre de familiares, había hecho todo lo posible para dejarme sin nada». Margaret tomó un sorbo de su vino. «Tardé 2 años en recuperar lo que era mío legalmente. No quiero que pases por lo mismo». «¿Por qué me ayudarías? Ni siquiera me conoces bien». «Porque todas las esposas de ese círculo te conocemos, Liz. Hemos visto cómo Wesley te trata, cómo te minimiza, cómo te hace sentir pequeña, y hemos visto cómo has ido desapareciendo poco a poco en estos años». Margaret se inclinó hacia adelante. «Mi esposo y Wesley son socios en varios proyectos. Y te voy a decir algo que puede ayudarte. Hay cosas en esos proyectos que no son exactamente legales. Cosas que, si salieran a la luz, pondrían en serio riesgo su licencia comercial. Me estás sugiriendo que... Te estoy sugiriendo que no seas ingenua. Wesley va a intentar destruirte en el divorcio. Ya lo está planeando. Pero si tienes la información correcta, si sabes dónde están enterrados los cuerpos, por así decirlo, podrás negociar desde una posición de poder en lugar de víctima». Margaret deslizó un sobre pequeño a través de la mesa. «Aquí hay copias de algunos documentos que accidentalmente encontré en la oficina de mi esposo. Contratos, correos, registros. Úsalos sabiamente». Liz tomó el sobre con manos temblorosas. «¿Por qué arriesgarías tu posición por mí?» «Porque alguien debió hacer lo mismo por mí», respondió Margaret simplemente. «Y porque es hora de que los hombres como Wesley y mi ex aprendan que no pueden jugar con las vidas de las mujeres sin consecuencias». Esa noche, Liz leyó cada documento del sobre. Era una mina de oro de información. Pruebas de desfalco, de evasión fiscal, de acuerdos bajo la mesa que pondrían a Wesley no solo en problemas legales, sino potencialmente ante investigaciones criminales. No iba a usar esa información de inmediato, pero ahora tenía armas, munición, poder.
El viernes por la noche, Wesley llegó a casa más temprano de lo usual. Había un brillo en sus ojos que Liz reconoció. Quería algo, y ella tenía una idea de qué. «Tenemos que hablar», dijo él, sirviendo 2 copas de vino. «Aquí viene», pensó Liz. La conversación del divorcio, el momento que él había estado planeando cuidadosamente, esperando el momento perfecto, asegurándose de tener todas sus piezas en su lugar. Se sentaron en la sala de estar, con las luces de Orlando brillando a través de las ventanas del piso al techo. La casa era hermosa, una mansión moderna en Windermere, con vista al lago, decorada con muebles de diseñador y arte contemporáneo. Liz había pasado años haciendo de ese lugar un hogar. Wesley lo había visto como una inversión más. «Creo que ambos sabemos que esto no está funcionando», comenzó Wesley, con esa voz suave que usaba cuando quería parecer razonable. «Hemos crecido en direcciones diferentes. Queremos cosas diferentes de la vida». Liz lo miró sin expresión, esperando. «Creo que sería mejor para ambos si tomáramos caminos separados. De manera amigable, por supuesto. Sin drama, sin abogados combativos. Solo 2 adultos que reconocen que el matrimonio llegó a su fin». «Ya veo», dijo Liz calmadamente. «¿Y qué propones exactamente?» Wesley pareció sorprendido por su tono tranquilo. Probablemente esperaba lágrimas, súplicas, negociación emocional. «Bueno, tenemos el acuerdo prenupcial, como sabes, y según los términos, dado que el matrimonio no ha llegado a 10 años y que se trata de incompatibilidad mutua, no recibiría casi nada», completó Liz. «Excepto una suma módica que tú determinaste hace 8 años como apropiada». «Exactamente. Mira, Liz, no quiero que esto sea feo. Te voy a dar suficiente para que te establezcas, para que empieces de nuevo. Puedes quedarte en la casa unos meses mientras encuentras algo. Seré generoso». Generoso, la palabra casi la hizo reír. Él iba a ser generoso dándole migajas de lo que legalmente debería ser de ambos, después de 8 años de matrimonio, después de haberla aislado y manipulado sistemáticamente. «¿Y si no acepto?», preguntó ella, casi con curiosidad. La máscara amable de Wesley se resquebrajó levemente. «Liz, no hagas esto más difícil de lo necesario. El acuerdo es claro. Si insistes en pelear, solo gastarás dinero en abogados para terminar con el mismo resultado. Y créeme, tengo los mejores abogados del estado». «Estoy segura de que sí». Wesley se inclinó hacia adelante, tomando su mano en un gesto que antes la habría derretido, pero que ahora solo le producía náusea. «Hemos tenido buenos momentos, ¿verdad? No destruyamos eso. Terminemos con dignidad». Dignidad. Qué irónico viniendo del hombre que la había humillado públicamente, que la había engañado durante años, que había planeado meticulosamente su descarte. Liz retiró su mano suavemente. «Tienes razón en algo, Wesley. Esto no está funcionando. Y sí, creo que deberíamos divorciarnos». Por un momento él pareció genuinamente sorprendido. Había esperado resistencia, drama, lágrimas, no esta aceptación calmada. «Bien», dijo, recuperando su compostura. «Mi abogado preparará los papeles. Esto puede ser rápido y fácil si ambos cooperamos». «Por supuesto», respondió Liz, levantándose. «Supongo que querrás que me vaya pronto». «Tómate tu tiempo, no hay prisa». Ahora que había conseguido lo que quería, Wesley podía permitirse ser magnánimo. Liz subió a su habitación. Habían dormido en cuartos separados durante meses y cerró la puerta. Se miró en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la misma que había entrado a ese matrimonio 8 años atrás. No era la chica ingenua que creyó en cuentos de hadas, ni la esposa sumisa que aceptaba migajas de afecto. Era alguien nuevo. Alguien más fuerte,
alguien que había sido forjada en el fuego de la traición y había salido como acero templado. Tomó su teléfono y llamó a su abogada, Victoria Castellanos, la mejor según Rachel y según todos los rankings legales del estado. «Victoria», dijo cuando la abogada contestó, «es hora. Wesley acaba de pedirme el divorcio». «Perfecto», respondió Victoria, y Liz pudo escuchar la sonrisa en su voz. «Déjame adivinar», mencionó el acuerdo prenupcial y espera que te vayas en silencio. «Exactamente». «Bien, entonces mañana presentamos nuestra contrademanda. Vamos a hacerlo público, Liz. Vamos a detallar cada engaño, cada cuenta escondida, cada violación legal. Y vamos a asegurarnos de que Wesley entienda que subestimó gravemente a la mujer con la que se casó». Liz colgó y se quedó mirando por la ventana hacia las luces de Orlando. Abajo, en la sala, Wesley probablemente estaba celebrando, llamando a Vivian, planeando su futuro sin ella. No tenía idea de la tormenta que estaba por desatarse. Y por primera vez en años, Liz sonrió. Una sonrisa real. Una sonrisa que llegaba hasta sus ojos y que prometía justicia. La guerra apenas comenzaba. El lunes por la mañana, Wesley Donovan recibió los documentos de divorcio, no los que él esperaba, los papeles simples y directos basados en el acuerdo prenupcial que él había preparado con su abogado. No. Recibió un paquete de 47 páginas presentado ante el Tribunal del Condado de Orange, detallando cada transgresión, cada engaño, cada fraude financiero cometido durante el matrimonio. Liz no estuvo allí para ver su cara cuando lo leyó, pero Margaret Sullivan, quien casualmente estaba desayunando con su esposo ese día en el mismo country club donde Wesley había quedado con sus socios, le envió un mensaje. «Acaba de recibir los papeles. Su cara está del tono de un tomate. Esto es poesía». Liz estaba en una suite del Four Seasons en el Walt Disney World Resort, un lugar que había elegido estratégicamente. Era irónico, pensó, estar en el epicentro de la fantasía mientras finalmente enfrentaba la realidad más dura. Pero el hotel ofrecía privacidad, seguridad y distancia de Windermere. Había empacado sus cosas esenciales durante el fin de semana, mientras Wesley estaba en otro de sus viajes de negocios y se había mudado discretamente. Su teléfono comenzó a sonar a las 9:37 a.m. Wesley dejó que fuera a buzón de voz. Volvió a sonar. Una vez, 2 veces, 10 veces. Finalmente dejó de intentar llamar y comenzaron los mensajes de texto. ¿Qué demonios es esto? «Liz, llámame ahora. Estás cometiendo un error enorme. Mi abogado dice que esto es difamación. Vas a arrepentirte. ¿Dónde estás?» Liz los leyó con una calma que la sorprendió a ella misma. Hace un mes habría entrado en pánico. Habría corrido a disculparse, a suavizar las cosas, a hacer lo que fuera necesario para evitar su ira. Pero ese mes, esa mujer había muerto. Su abogada Victoria la llamó poco después. Acaba de recibir una llamada bastante agresiva del abogado de Wesley, dijo Victoria, sonando más divertida que preocupada. Amenazó con contrademandar por difamación, acoso e intento malicioso de destruir la reputación de su cliente. Y le recordé que cada afirmación en nuestra demanda está respaldada por documentación verificable, estados de cuenta bancarios, registros de hotel, fotografías, testimonios. Incluso tenemos los emails entre Wesley y Vivienne discutiendo cómo planean manejar la situación de Liz después del divorcio. Si quiere ir a juicio público, será un placer. ¿Crees que irá a juicio? Victoria hizo una pausa. Honestamente, no. Hombres como Wesley evitan los escándalos públicos a toda costa. Su reputación es su moneda, especialmente en bienes raíces de alto perfil.
Lo que vamos a ver ahora es una campaña de presión. Va a intentar intimidarte, aislarte, hacerte sentir como si hubieras cometido un error al desafiarlo. Tienes que mantenerte firme, Liz. Lo haré. Pero decirlo era más fácil que vivirlo. Durante los siguientes días, Liz experimentó lo que Victoria le advirtió, una campaña sistemática para romperla. Primero vinieron las llamadas de personas que consideraba amigas, o al menos conocidas amigables. Susan Matthews, con quien había trabajado en varios eventos benéficos. Caroline Rivers, vecina en Windermere, incluso la hermana de Wesley, Patricia, todas con el mismo mensaje básico, aunque expresado de diferentes formas. Estás exagerando. Todos los matrimonios tienen problemas. ¿Realmente vale la pena destruir todo por esto? Piensa en la familia. Lo que realmente decían era: vuelve a tu lugar, deja de hacer olas, acepta lo que te ofrecen y desaparece en silencio. Liz cortó esas llamadas educadamente pero firmemente. Aprecio tu preocupación, pero esta es mi decisión. Luego vinieron los intentos de aislamiento social. De repente, su nombre fue eliminado de las listas de invitados de eventos benéficos donde había sido coordinadora durante años. La Fundación de Desarrollo Infantil, donde había donado incontables horas, de repente reestructuró su junta directiva y su posición ya no era necesaria. Mensajes en grupos de WhatsApp quedaban sin respuesta. Invitaciones que antes llegaban regularmente se detuvieron. El círculo social de Orlando, particularmente el de Windermere y Winter Park, donde residían las familias acomodadas, era pequeño y cerrado, y Wesley tenía influencia, dinero, conexiones. Estaba usando todo eso para convertir a Liz en una paria social. Debería haber dolido más de lo que dolió, pero Liz se dio cuenta de algo. La mayoría de esas personas nunca habían sido realmente sus amigas. Eran conocidas de su esposo. Conexiones transaccionales. Relaciones basadas en estatus y conveniencia, no en afecto genuino. Perderlas no era perder amigas. Era simplemente quitarse una máscara que nunca había sido suya. Las verdaderas pruebas vinieron de maneras más sutiles. Una mañana, al ir a su banco, un banco privado exclusivo donde ella y Wesley habían tenido cuentas durante años, descubrió que su acceso a las cuentas conjuntas había sido temporalmente suspendido por solicitud del titular principal, mientras se resuelven asuntos legales. Wesley había usado su posición como el principal generador de ingresos para congelar su acceso al dinero. Por suerte, Victoria había anticipado esto. Liz había abierto su propia cuenta en un banco diferente la semana anterior y había transferido fondos suficientes de cuentas que estaban legítimamente a su nombre para mantenerse durante el proceso legal. Luego vino el intento de usar su familia contra ella. La mamá de Liz la llamó desde Atlanta, preocupada. «Cariño, Wesley me llamó. Dice que estás pasando por una crisis emocional, que estás siendo asesorada por personas que te están llenando la cabeza de ideas destructivas, que si sigues por este camino vas a quedarte sin nada». Liz cerró los ojos. Por supuesto que Wesley había hecho eso. Había conocido a su madre solo un puñado de veces durante el matrimonio. Él siempre había encontrado excusas para evitar visitas familiares, pero ahora de repente era lo suficientemente atento como para llamarla y preocuparse por su bienestar. «Mamá», dijo Liz calmadamente, «Wesley me engañó durante años, desvió fondos matrimoniales para financiar sus aventuras. Me aisló sistemáticamente de amigos y familia. Esto no es una crisis emocional, es yo finalmente despertando de 8 años de manipulación». Hubo un silencio del otro lado. Luego, su madre suspiró. «Cariño, yo sé que debe doler, pero vale la pena perder todo.
No podrían ir a terapia de pareja. Y ahí estaba. La respuesta que Liz había escuchado una y otra vez. La sugerencia de que ella debería seguir tratando, que debería perdonar, que debería comprometer. Porque eso es lo que se esperaba de las mujeres, ¿verdad? Perdonar, aceptar, mantener la paz. No, mamá, no vale la pena conservar un matrimonio construido sobre mentiras. Y no, la terapia no arregla a un hombre que fundamentalmente no me respeta. Después de colgar, Liz se sentó en el balcón de su suite, mirando hacia el Magic Kingdom en la distancia. Podía ver los fuegos artificiales nocturnos desde aquí, explosiones de color que prometían finales felices. ¡Qué irónico! Su teléfono sonó nuevamente. Esta vez era Rachel. «¿Cómo estás aguantando?», preguntó su amiga. «Sobreviviendo», admitió Liz. «Algunos días mejor que otros». «He estado monitoreando la situación como me pediste. Wesley está desesperado, Liz. Ha estado llamando a contactos mutuos, intentando construir una narrativa de que tú eres la loca, la vengativa, la que está exagerando. Pero aquí está lo interesante. No todos le están creyendo». «¿Qué quieres decir?» «Margaret no es la única esposa del círculo social que ha visto este patrón antes. Varias mujeres me han contactado, discretamente por supuesto, diciendo que quieren testificar a tu favor si esto llega a juicio. Han visto cómo Wesley te trataba en eventos, han escuchado sus comentarios degradantes, y algunas han tenido sus propias experiencias con hombres como él». Liz sintió algo quebrarse en su pecho, pero no de dolor, de alivio. «¿En serio?». «En serio. Eres más fuerte de lo que crees, Liz, y no estás tan sola como él quiere hacerte creer». Esa noche, Liz tomó una decisión que Victoria le había estado sugiriendo desde el principio: hacer su historia pública. No los detalles sórdidos, no el lavado de ropa sucia completo, pero sí una declaración, una forma de controlar la narrativa antes de que Wesley la controlara por ella. Escribió un post en su cuenta de Instagram, que había estado inactiva durante años porque Wesley desaprobaba las redes sociales, y lo publicó a medianoche. No incluyó fotos dramáticas ni acusaciones específicas, solo palabras, sinceras, directas, poderosas. «Después de mucha reflexión, he tomado la decisión de divorciarme. No es una decisión que tome a la ligera y no es una que deba explicaciones detalladas públicamente. Pero sí quiero decir esto: si estás en una relación donde te sientes pequeña, donde tu voz no importa, donde tus sospechas son llamadas paranoia y tu dolor es llamado drama, confía en tu instinto. Tu paz mental vale más que cualquier estatus social. Tu dignidad vale más que cualquier cuenta bancaria y tu futuro vale más que un pasado cómodo». A las mujeres que me han contactado privadamente compartiendo sus propias historias, las veo, las creo, y no están solas. «Hato, esto es lo último que diré públicamente sobre este asunto. A partir de ahora hablarán los tribunales». Publicó el post y apagó su teléfono. A la mañana siguiente, cuando lo encendió, tenía 847 mensajes. El post había sido compartido miles de veces. Los comentarios eran abrumadoramente solidarios, mujeres de todo Orlando, y más allá, compartiendo sus propias historias, ofreciendo apoyo. Algunas incluso compartiendo sus experiencias con Wesley o con hombres en su círculo social. Pero lo más importante, varios periodistas locales habían comenzado a investigar. El Orlando Sentinel publicó un artículo titulado «El lado oscuro del éxito inmobiliario en Orlando», cuando los matrimonios de alto perfil se desmoronan. No mencionaba a Wesley por nombre, todavía, pero cualquiera que conociera la situación sabía exactamente de qué hablaban. Victoria la llamó, sonando casi eufórica. «Acabas de cambiar completamente la dinámica.
El abogado de Wesley me llamó hace 10 minutos. ¿Quieren negociar? ¿Negociar? Están ofreciendo el doble de lo que especificaba el acuerdo prenupcial, más la casa, más una compensación por daños emocionales. No es suficiente, dijo Liz, sorprendiéndose a sí misma por la firmeza en su voz. Lo sé, respondió Victoria. Por eso les dije que lo rechazábamos. Vamos a ir por todo, Liz. División equitativa de activos. Compensación por los años en que dejaste tu carrera. Reparación por el uso fraudulento de tu crédito. Y una auditoría completa de todos sus negocios. ¿Cuánto tiempo tomará? Meses, posiblemente, pero tenemos la ventaja ahora. Cada día que esto permanece en las noticias, cada día que más mujeres comparten historias similares, más presión hay sobre él para resolver. La reputación es todo en su industria, y la suya está comenzando a agrietarse. Liz colgó y salió a caminar por los terrenos del resort. Era una mañana hermosa en Orlando, con ese cielo azul infinito característico de Florida. Pasó junto a familias felices dirigiéndose a los parques, niños emocionados, padres cansados pero sonrientes. Hace años ella había soñado con tener esa vida, una familia con Wesley, niños, un futuro. Ahora se daba cuenta de que había esquivado una bala. Hijos con ese hombre habrían sido otra forma de control, otra forma de mantenerla atada, otra herramienta que él habría usado contra ella. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Liz, soy Vivian. Necesitamos hablar. Liz miró el mensaje durante un largo momento. La amante. La mujer con quien Wesley la había reemplazado. Parte de ella quería ignorarlo, bloquear el número, seguir adelante. Pero otra parte, la nueva parte, la parte que había aprendido que el conocimiento es poder, sentía curiosidad. Respondió, ¿sobre qué? La respuesta llegó inmediatamente. Sobre quién es realmente Wesley y sobre por qué necesitas saber lo que sé. Liz y Vivienne se encontraron en un lugar neutral, el Cranes Roost Park, en Altamonte Springs, un parque público con un lago tranquilo, alejado tanto de Windermere como del corazón turístico de Orlando. Era media tarde de un miércoles, y el parque estaba relativamente vacío, solo algunos paseadores de perros y madres con carriolas. Vivian llegó con lentes de sol grandes y una gorra, como si estuviera en una película de espías. Era más joven de lo que Liz pensaba, quizás 28 o 29. Guapa de esa forma pulida y estudiada que viene con entrenadores personales y procedimientos estéticos regulares. Se sentaron en una banca con vista al lago. Por un momento, ninguna habló. Finalmente, Vivian rompió el silencio. Sé que probablemente me odias. No te odio, respondió Liz honestamente. Estoy más allá del odio. Estoy en el territorio de la indiferencia estratégica. Vivian soltó una risa amarga. Eso es sorprendentemente maduro de tu parte. No vine aquí por terapia. Dijiste que tenías información. Sí. Vivian se quitó los lentes de sol y Liz vio que sus ojos estaban inyectados de sangre, como si hubiera estado llorando. Wesley y yo, se acabó. Me dejó hace 3 días, por mensaje de texto. A pesar de todo, Liz sintió un destello de algo parecido a la empatía. Déjame adivinar. Te dijo que ya no podía arriesgarse a estar contigo porque estás complicando las cosas legalmente. ¿Cómo lo supiste? Porque así es como opera. Cuando las personas dejan de serle útiles o se vuelven demasiado complicadas, las descarta. Viviana sintió lentamente. Fui tan estúpida. Él me dijo que su matrimonio había estado muerto durante años, que solo estaba esperando el momento correcto para divorciarse, que tú y él eran básicamente compañeros de cuarto en este punto. Todos somos estúpidas al principio, dijo Liz. Es parte del proceso. Había otras,
soltó Vivian de repente. Antes de mí, durante mí también, probablemente. Encontré mensajes en su teléfono con al menos otras 2 mujeres, todas con el mismo patrón, mismas promesas, mismas excusas sobre ti, todas pensando que eran especiales. Liz sintió náusea, pero no sorpresa. Ya lo sospechaba, pero escucharlo confirmado era diferente. ¿Por qué me estás diciendo esto? Vivian sacó su teléfono. Porque él también me usó. Hizo que firmara documentos, transferencias de propiedades a mi nombre para evitar que aparecieran en el divorcio. Me dijo que era temporal, que era para proteger sus activos hasta que todo se resolviera. Pero tu abogada descubrió algo en la investigación financiera, ¿verdad? Y ahora yo estoy siendo investigada por las autoridades fiscales por fraude. Wesley te usó como escudo, dijo Liz lentamente, entendiendo. Puso propiedades y cuentas a tu nombre para esconderlas de la división de activos del divorcio. Y ahora soy yo quien enfrenta consecuencias legales mientras él pretende no saber nada. Vivian se limpió los ojos. Mi abogado dice que podría enfrentar cargos criminales a menos que coopere completamente con las autoridades. Así que eso es lo que voy a hacer. Voy a entregar cada documento, cada mensaje, cada transferencia. Y quiero que tu abogada tenga copias de todo. Liz estudió a la mujer frente a ella, la mujer por quien su esposo la había dejado, y sintió nada. No triunfo, no venganza satisfecha, solo cansancio ante el patrón. Wesley no las había elegido porque fueran especiales o superiores entre sí. Las había elegido porque eran convenientes, piezas intercambiables en su juego narcisista. ¿Por qué cambiar de bando ahora?, preguntó Liz. Porque me di cuenta de algo, respondió Vivian. Cuando todo esto empezó a explotar públicamente, cuando tu post se hizo viral, comenzaron a contactarme otras mujeres, mujeres que habían estado con Wesley antes, todas con historias similares. Todas descartadas cuando ya no eran útiles, y entendí que yo no era especial, yo solo era la siguiente. Sacó un sobre del bolso. Aquí hay copias de todo, cuentas offshore, propiedades escondidas, correos donde él específicamente instruye cómo esconder activos. Tu abogada va a saber qué hacer con esto. Liz tomó el sobre. ¿Qué vas a hacer ahora? Honestamente, no lo sé. Probablemente mudarme. Empezar de nuevo en algún lugar donde la gente no me conozca como la amante. Vivian se puso de pie. Sé que nada de esto arregla lo que te hice, pero al menos puedo asegurarme de que él no se salga con la suya. Después de que Vivian se fue, Liz se quedó sentada en la banca, mirando el lago. El agua estaba tranquila, reflejando las nubes que pasaban lentamente. Había algo casi poético en este momento. 2 mujeres, manipuladas por el mismo hombre, encontrando algo parecido a la solidaridad en las ruinas que él había dejado. Llamó a Victoria inmediatamente. «Acabo de recibir un regalo anticipado de Navidad», dijo Liz. Los documentos que Vivian proporcionó fueron devastadores para el caso de Wesley. No solo demostraban ocultamiento intencional de activos, sino también evasión fiscal y fraude. El IRS se involucró. La Comisión de Comercio de Florida comenzó una investigación sobre sus prácticas comerciales, y varios de sus socios, incluyendo el esposo de Margaret, comenzaron a distanciarse públicamente, temiendo ser arrastrados en el escándalo. El imperio cuidadosamente construido de Wesley comenzó a desmoronarse. Pero para Liz, algo más importante estaba sucediendo. Ella estaba comenzando a reconstruirse. Los primeros pasos fueron prácticos. Con la ayuda de Victoria, aseguró fondos suficientes de las cuentas conjuntas antes de que pudieran ser más manipuladas. Encontró un apartamento pequeño pero luminoso en Thornton Park, un barrio artístico cerca del centro de Orlando, lejos del lujo estéril de Windermere, pero lleno de vida real.
cafés independientes, galerías de arte, gente paseando perros, normalidad. Luego vinieron los pasos emocionales. Comenzó terapia con una psicóloga especializada en abuso narcisista. Al principio resistió el término abuso. Wesley nunca la había golpeado, nunca la había gritado consistentemente, pero su terapeuta, la doctora Chen, le explicó que el abuso viene en muchas formas. El abuso emocional es insidioso, dijo la doctora Chen durante una sesión. Te hace dudar de tu realidad. Te hace sentir que tus sentimientos son exagerados, te aísla gradualmente y te hace creer que eres afortunada de estar con tu abusador, que nadie más te querría. Liz lloró en esa sesión, lloró por todos los años que había perdido, por la versión de sí misma que había enterrado para complacer a un hombre que nunca iba a estar complacido, por las disculpas que había dado por existir. Pero también hizo algo más importante. Comenzó a perdonarse a sí misma, por no ver las señales antes, por quedarse tanto tiempo, por creer en las promesas vacías. Reconectó con viejas amigas, Rachel, por supuesto, quien había sido su roca durante todo este proceso, pero también otras. Sarah, su compañera de cuarto de la universidad que ahora vivía en Tampa y condujo 3 horas solo para abrazarla. Jennifer, su antigua colega del Ritz-Carlton, quien la invitó a almorzar y le dijo: «Siempre supimos que ese tipo era un imbécil. Solo esperábamos que tú también lo vieras». Y comenzó a trabajar nuevamente, no porque necesitara el dinero. El acuerdo de divorcio que eventualmente se resolvería garantizaría su estabilidad financiera, sino porque necesitaba un propósito. La Fundación de Desarrollo Infantil la había descartado bajo presión de Wesley, pero otras organizaciones la recibieron con los brazos abiertos. Comenzó a trabajar con una organización sin fines de lucro que ayudaba a mujeres víctimas de violencia doméstica y abuso económico. Usó su experiencia, toda esa coordinación de eventos, esa atención al detalle que había perfeccionado durante años de ser la esposa perfecta, para organizar recaudaciones de fondos, campañas de concientización, programas de apoyo. Y descubrió algo sorprendente. Era buena en esto, realmente buena. No porque estuviera tratando de impresionar a nadie, sino porque genuinamente le importaba. Una tarde, 3 meses después de que comenzara el proceso de divorcio, Liz estaba coordinando un evento de recaudación de fondos en el Dr. Phillips Center for the Performing Arts. Era una gala pequeña, pero elegante, y todo estaba saliendo perfectamente. Las luces, la música, la subasta, todo fluyendo como una coreografía bien ensayada. Y entonces vio a Wesley. Estaba allí con una mujer nueva, porque por supuesto que había una mujer nueva, intentando hacer su entrada grandiosa como solía hacer. Pero algo era diferente. La gente no lo recibía con la misma deferencia de antes. Las conversaciones se detenían brevemente cuando pasaba, pero no con admiración, con incomodidad, con juicio. Sus ojos se encontraron a través del salón. Por un momento, Liz sintió ese viejo pánico familiar, el impulso de hacer algo, de arreglar la situación, de asegurarse de que no estuviera molesto. Y entonces no sintió nada. Lo miró. Este hombre que había dominado su vida durante 8 años, que había definido su valor, que había controlado cada aspecto de su existencia, y sintió una completa y absoluta indiferencia. No odio. Eso le daría demasiado poder, no tristeza. Eso significaría que todavía deseaba algo de él. Solo nada. Wesley debió ver algo en su expresión porque desvió la mirada primero. Y Liz se dio cuenta. Él ya no tenía poder sobre ella. Se giró y continuó con su trabajo, asegurándose de que los invitados estuvieran cómodos, de que la subasta fluyera correctamente, de que la noche fuera un éxito. Y lo fue. Recaudaron $180,000 para la organización.
Después del evento, Rachel la encontró en el balcón del centro mirando las luces de Orlando. Vi que Wesley estaba aquí, dijo Rachel cuidadosamente. Sí. ¿Estás bien? Liz sonrió. ¿Sabes qué es lo extraño? Sí, estoy bien. Lo vi y sentí nada, como si fuera un extraño. Alguien que conocí en otra vida. Eso es crecimiento, amiga. Es libertad, corrigió Liz. Las semanas siguientes trajeron más victorias. El acuerdo de divorcio fue finalmente aprobado. División equitativa de todos los activos, incluyendo los que Wesley había intentado esconder. La casa en Windermere, que Liz vendió inmediatamente porque no quería nada que la atara a esos recuerdos. Compensación sustancial por los años que ella había dejado su carrera. Y algo más importante, una disculpa pública de Wesley como parte del acuerdo, reconociendo su comportamiento inapropiado durante el matrimonio. No era suficiente. Ninguna cantidad de dinero o palabras podría devolverle los años perdidos. Pero era algo. Una noche, Liz estaba en su apartamento en Thornton Park organizando fotos viejas. Encontró una de ella y Wesley en su boda, ambos sonriendo, llenos de promesas y esperanza. Se quedó mirándola por un largo momento. «Si estás siguiendo esta historia como yo sé que lo estás», dijo en voz alta, como si estuviera hablando con una amiga, «y si te está resonando de alguna manera, no estás sola. A veces necesitamos escuchar estas historias para darnos cuenta de que merecemos más. Si este viaje te está tocando el corazón, me ayudarías mucho dejando un like. Y si quieres seguir viendo historias de mujeres que se levantan, que se reconstruyen, que aprenden que su valor nunca dependió de alguien más, suscríbete al canal, porque hay muchas más historias como esta, y todas terminan con mujeres encontrando su fuerza. Puso la foto en una caja marcada «Pasado» y la guardó en un rincón del closet. No la tiró. Era parte de su historia después de todo, pero ya no definiría su futuro. Su teléfono sonó. Era un número desconocido de Nueva York. «¿Liz Torres?», preguntó una voz profesional. «Sí». «Mi nombre es Catherine Morrison. Soy editora en Callahan Publishing. Leí sobre tu historia en el Orlando Sentinel y las publicaciones que has estado haciendo sobre apoyo a mujeres en situaciones similares. ¿Alguna vez has considerado escribir un libro?» Liz casi se rió. ¿Un libro? Específicamente, una guía para mujeres navegando divorcios complicados con parejas manipuladoras. Mezclando tu historia personal con recursos prácticos, consejos legales, estrategias de recuperación emocional. Creo que hay un mercado enorme para esto. Yo ni siquiera soy escritora, pero eres alguien que vivió esto y salió del otro lado. Eso es más valioso que cualquier credencial. Piénsalo, te enviaré información por email. Después de colgar, Liz se quedó mirando su teléfono. ¿Un libro? ¿Su historia ayudando a otras mujeres? La idea la aterraba, pero también la emocionaba de una forma que no había sentido en años. Esa noche abrió su laptop y comenzó a escribir, no con el objetivo de publicar, solo para procesar, para entender, para documentar el viaje desde esa mujer asustada y pequeña en el Grand Bohemian Hotel hasta esta nueva versión de sí misma. Escribió sobre las señales de advertencia que había ignorado, sobre cómo el abuso emocional se disfraza de amor, sobre la diferencia entre estar sola y estar solitaria, sobre reconstruirse cuando alguien te ha convencido de que eres nada sin ellos. Escribió hasta el amanecer, y cuando finalmente se detuvo, tenía 42 páginas. No era perfecto. Probablemente ni siquiera era bueno, pero era honesto, era real, era suyo. Y por primera vez en 8 años, Liz se sintió como algo más que la esposa de Wesley Donovan. Se sintió como Liz, solo Liz, y eso era más que suficiente. 6 meses después de que todo comenzara,
Liz estaba parada en el escenario del Plaza Live en Orlando, un teatro histórico con capacidad para 1000 personas, dando una charla para una organización de empoderamiento femenino. El lugar estaba completamente lleno. Mujeres de todas las edades, algunos hombres también, todos ahí para escuchar historias de resiliencia y transformación. Su charla se titulaba Cuando el cuento de hadas se convierte en pesadilla, navegando la vida después del abuso emocional. 6 meses atrás, Liz no habría podido imaginarse haciendo esto. Parada frente a cientos de personas, compartiendo la historia más dolorosa de su vida, exponiendo sus heridas, admitiendo su vulnerabilidad. Pero algo había cambiado. Había descubierto que compartir su historia no la hacía débil, la hacía humana, y su humanidad resonaba. Hay un momento, comenzó, su voz clara y firme, proyectándose a través del teatro, en el que te das cuenta de que la persona que amas te está matando lentamente, no físicamente, no de las maneras obvias que la gente puede ver, sino erosionando quién eres, pedacito a pedacito, hasta que un día te despiertas y no reconoces a la mujer en el espejo. Para mí, ese momento llegó en el lobby de un hotel elegante, cuando el hombre con quien había compartido 8 años de mi vida me dijo, «Por el amor de Dios, no me hagas pasar vergüenza». Y yo me di cuenta. Él nunca estuvo avergonzado de mi comportamiento, estaba avergonzado de mi existencia. El silencio en el teatro era absoluto. Lo que voy a decirles hoy no es una historia de venganza, continuó Liz. Porque la venganza implica que todavía le estoy dando poder sobre mi paz. Esto es una historia sobre recuperar mi vida, sobre aprender que mi valor nunca dependió de si él me amaba, sobre descubrir que estar sola es infinitamente mejor que estar con alguien que te hace sentir invisible. Habló durante 45 minutos. Compartió detalles de su matrimonio, las señales de advertencia, los patrones de manipulación, pero también compartió su proceso de sanación, las herramientas que había usado, los recursos que había encontrado, las personas que la habían ayudado. Cuando terminó, la ovación fue ensordecedora, pero lo que más la conmovió fueron las mujeres que se le acercaron después, una tras otra, cada una con su propia historia, cada una viendo pedazos de sí misma en el viaje de Liz. Necesitaba escuchar esto, le dijo una mujer de unos 50 años, con lágrimas en los ojos. Llevo 23 años casada y cada día me siento más pequeña. Pensé que era mi culpa. Pensé que si yo cambiara, mejorara, fuera suficiente. No es tu culpa, la interrumpió Liz, tomando sus manos. Y ya eres suficiente. Siempre lo has sido. Entre la multitud, Liz vio rostros conocidos. Rachel, por supuesto, su amiga que había estado ahí desde el principio. Margaret Sullivan, quien había iniciado el efecto dominó al compartir información crucial. La doctora Chen, su terapeuta. Victoria, su abogada. Incluso algunas de las mujeres que habían contactado a Liz después de su post viral, compartiendo sus propias experiencias con Wesley. Pero también vio algo que la sorprendió. Vivien, la examante, estaba en la parte trasera del teatro, tratando de pasar desapercibida. Sus ojos estaban rojos, y Liz podía ver que había estado llorando durante toda la presentación. Después de que la multitud se dispersara, Vivien se acercó tímidamente. No sabía si debía venir, admitió. Pero necesitaba escucharte. Necesitaba, no sé, ¿clausura? ¿Perdón? Liz la estudió por un momento. Esta mujer había sido su enemiga, la persona por quien su matrimonio había explotado. Pero mirándola ahora, Liz solo veía a otra víctima del mismo hombre manipulador. ¿Cómo estás?, preguntó Liz. Sobreviviendo. Me mudé a Tampa. Empecé un trabajo nuevo en una agencia inmobiliaria diferente. Voy a terapia.
Vivien sonrió débilmente, básicamente copiando tu manual de recuperación. No hay manual, dijo Liz suavemente, solo un día a la vez. Quería decirte algo. Vivien respiró profundo. Gracias. Por no destruirme cuando podías haberlo hecho. Por no hacer de mí la villana de tu historia cuando habría sido tan fácil. Por tratarme como humana cuando yo no lo merecía. Todas merecemos humanidad, respondió Liz, incluso cuando cometemos errores, incluso cuando lastimamos a otros. La diferencia está en qué hacemos después, en si aprendemos, si crecemos. Vivien asintió, limpiándose las lágrimas. Para que lo sepas, Wesley está comprometido nuevamente, con una mujer 15 años menor. Ya está comenzando el mismo patrón. Liz sintió un destello de tristeza, no por ella, sino por esa nueva mujer que aún no sabía en qué se estaba metiendo. ¿Le advertiste? Lo intenté. No me creyó. Vivien se encogió de hombros. Supongo que todos tenemos que aprender nuestras lecciones de la manera difícil. Después de que Vivien se fuera, Liz se quedó en el teatro vacío, mirando las filas de asientos. 6 meses atrás, su vida había explotado. Había perdido su matrimonio, su círculo social, su identidad como la esposa de Wesley Donovan. En ese momento, había sentido que estaba perdiendo todo. Ahora se daba cuenta, no había perdido nada. Se había liberado. Las siguientes semanas trajeron más cambios. El libro que había comenzado a escribir se convirtió en una propuesta formal para Catherine Morrison. Más que suficiente, una guía para reconstruirte después del abuso emocional, fue firmado por Callahan Publishing con un anticipo de 6 cifras y fecha de publicación para el siguiente año. Liz comenzó a dar charlas regularmente. No solo en Orlando, sino en Tampa, Miami, Jacksonville, universidades, organizaciones corporativas, refugios para mujeres. Cada audiencia diferente, pero todas conectadas por el mismo hilo. La necesidad de escuchar que no estaban solas, que su dolor era válido, que había vida después del trauma. Su organización sin fines de lucro, que había comenzado como trabajo voluntario, se convirtió en su carrera a tiempo completo. Comenzó a recibir financiamiento de fundaciones, donaciones de individuos que habían escuchado su historia. Contrató personal, expandió programas. Creó recursos, asesoría legal, terapia subsidiada, capacitación vocacional para mujeres saliendo de relaciones abusivas. Y descubrió algo sorprendente. Era más exitosa ahora, haciendo trabajo que le importaba, que durante todos los años en que su único rol era ser la esposa perfecta. Una tarde de primavera, casi un año después de aquella noche en el Grand Bohemian, Liz estaba en su balcón en Thornton Park, bebiendo café y revisando las solicitudes para el nuevo programa de becas de su organización. El sol se estaba poniendo sobre Orlando, pintando el cielo en tonos naranjas y rosas. Su teléfono sonó. Número desconocido. ¿Hola? ¿Liz Torres? Una voz femenina joven, nerviosa. Sí. Mi nombre es Amanda. Soy la nueva prometida de Wesley Donovan. Liz se enderezó en su silla. ¿Está todo bien? Yo necesitaba hablar con alguien que lo entendiera. Y pensé, quizás tú. ¿Qué pasó, Amanda? Hubo un silencio. Luego, él me dijo que tú eras loca, que eras vengativa, que inventaste historias para quitarle dinero en el divorcio. Pero luego empecé a notar cosas. La forma en que habla de mí cuando está con sus amigos, los comentarios sobre mi peso, la forma en que revisa mi teléfono, pero mantiene el suyo bajo llave. Y hoy encontré mensajes con otra mujer. Liz cerró los ojos. El patrón continuaba, como siempre lo haría con hombres como Wesley. Amanda, dijo suavemente, ¿dónde estás ahora? En mi apartamento. Él no sabe que encontré los mensajes. Bien,
Primero, respira. Segundo, escúchame muy cuidadosamente. No estás loca. Lo que estás sintiendo es tu instinto tratando de protegerte, y cada señal de advertencia que estás viendo es real. No la ignores. Pero él dice que me ama, que vamos a casarnos, que voy a ser diferente de mí, completó Liz. Amanda, no eres diferente. Yo tampoco fui diferente, ni Vivian, ni ninguna de las otras, porque el problema nunca fue nosotras. El problema es él. Pasó la siguiente hora hablando con Amanda, escuchándola, compartiendo su propia experiencia sin presionar, ofreciendo recursos, números de abogados, terapeutas, organizaciones de apoyo, pero sobre todo, ofreciendo algo que Amanda necesitaba desesperadamente: validación. No tienes que tomar una decisión ahora, le dijo Liz finalmente, pero documenta todo. Guarda copias de esos mensajes, protege tus finanzas y, sobre todo, confía en ti misma. Tu instinto es más sabio de lo que crees. Después de colgar, Liz se quedó sentada en la oscuridad. Parte de ella quería estar enojada, quería que Wesley pagara por seguir lastimando a mujeres, pero ella ya no estaba en el negocio de la venganza, estaba en el negocio de la sanación. Si Amanda elegía irse, Liz estaría ahí para apoyarla. Si Amanda elegía quedarse, Liz no podía detenerla. Cada mujer tenía que hacer su propio viaje, tomar sus propias decisiones, aprender sus propias lecciones. Todo lo que Liz podía hacer era mostrarle que había otra opción, que había vida después, que había libertad esperando del otro lado del miedo. 2 semanas después, Amanda rompió su compromiso con Wesley. Lo hizo inteligentemente, con un abogado presente, documentando todo, protegiendo sus intereses. Y cuando Wesley intentó usar las mismas tácticas, manipulación, amenazas veladas, campaña para aislarla socialmente, Amanda ya sabía qué esperar, porque Liz la había preparado. «Me salvaste la vida», le dijo Amanda cuando se encontraron para café, «o al menos años de mi vida». «Te salvaste tú misma», corrigió Liz. «Yo solo te mostré que era posible». En la primavera de ese año, el libro de Liz fue publicado. Más que suficiente, debutó en la lista de bestsellers del New York Times. Las entrevistas comenzaron a llegar. Podcasts, programas de TV. Cada plataforma una oportunidad más para compartir su mensaje, que el valor de una mujer nunca debe depender de si alguien más la elige, que estar sola es mejor que estar mal acompañada, que la reconstrucción después del trauma no solo es posible, sino transformadora. Una entrevistadora le preguntó, ¿perdonaste a Wesley? Liz consideró la pregunta. El perdón es complicado. No lo perdoné en el sentido de olvidar lo que hizo o de excusar su comportamiento, pero lo solté. Dejé de darle espacio en mi cabeza. Dejé de esperar una disculpa sincera que nunca llegará. Dejé de necesitar que él reconozca el daño que causó, porque mi sanación no depende de él. Nunca dependió de él. ¿Alguna vez lo ves? Orlando es grande pero también pequeño. Nos hemos cruzado en eventos. Él ahora me ignora completamente, lo cual es irónico considerando que solía exigir mi atención constante. Pero honestamente, cuando lo veo, es como ver a un extra en una película. Alguien que estuvo en mi historia, pero que ya no tiene un papel protagónico, ya ni siquiera un papel secundario. ¿Estás saliendo con alguien? Liz sonrió. No. Y esa es una elección intencional. Pasé 8 años definiéndome por mi relación con un hombre. Ahora estoy en una relación conmigo misma, aprendiendo quién soy, fuera del contexto de ser la pareja de alguien. Y es la relación más importante que he tenido. Pero, eventualmente quizás, si conozco a alguien que añada a mi vida en lugar de restar, alguien que me vea como socia, no como posesión, alguien cuyo amor no venga con condiciones imposibles. Pero si ese alguien nunca llega,
también está bien, porque aprendí algo fundamental. Estoy completa por mi cuenta. No necesito a alguien que me complete, solo necesito a alguien que respete mi completitud. La entrevista se volvió viral. Mujeres de todo el mundo comentaron, compartieron sus propias historias, hablaron sobre cómo el mensaje de Liz había resonado. Y entre esos comentarios, escondido entre miles de otros, había uno de un nombre que Liz nunca esperó ver: Patricia Donovan, la hermana de Wesley. Liz, soy Patricia. Sé que probablemente no quieres escuchar de mí después de cómo te traté durante el divorcio, pero necesito que sepas algo. Tenías razón sobre mi hermano. Sobre todo, he visto este patrón durante años con diferentes mujeres, pero siempre lo excusé porque es mi familia. Después de ver tu entrevista, finalmente enfrenté a Wesley. Le dije que necesitaba ayuda profesional, terapia real. Él me cortó completamente, y me di cuenta de que eso es lo que hace con cualquiera que lo desafíe. Solo quiero decir, lo siento, debí haberte creído, debí haberte apoyado, y admiro enormemente la mujer en la que te has convertido. Liz leyó el mensaje varias veces. Parte de ella quería estar enojada. Patricia había sido una de las personas que más presión ejerció para que Liz no hiciera drama durante el divorcio. Pero Liz también entendía algo ahora. Todos estamos haciendo lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. A veces, toma tiempo desarrollar nuevas herramientas. Respondió simplemente: gracias por tu mensaje, Patricia, y gracias por finalmente verlo. Romper patrones familiares es uno de los trabajos más difíciles que existen. Te deseo suerte en tu propio viaje. Un año después de aquella noche en el Grand Bohemian, Liz organizó un evento especial, un gala benéfica para su organización sin fines de lucro. No en un hotel elegante con conexiones al pasado doloroso, sino en el Mead Botanical Garden, un oasis natural en Winter Park, con jardines exuberantes y senderos serpenteantes. Era una noche perfecta de Florida, con el cielo despejado y las estrellas brillando sobre las palmeras. Más de 300 personas asistieron. No la élite social que solía frecuentar con Wesley, sino una mezcla diversa: sobrevivientes de abuso, aliados, terapeutas, abogados, trabajadores sociales, personas comprometidas con el cambio real. Liz dio un discurso breve esa noche. No sobre su historia, la gente ya la conocía, sino sobre el futuro. Hace un año, comenzó, estaba en el peor momento de mi vida. Sentía que lo había perdido todo: mi matrimonio, mi identidad, mi propósito. Pero miren dónde estoy ahora, rodeada de personas increíbles, haciendo trabajo que importa, viviendo una vida que es completamente mía. Esto no es el final de mi historia, es el comienzo, porque la vida no se trata de nunca caer, se trata de aprender a levantarse. No se trata de nunca ser lastimada, se trata de negarse a permanecer rota. A cada mujer aquí que está pasando por su propia reconstrucción, te veo, te creo y quiero que sepas algo. Vas a salir del otro lado. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero eventualmente vas a despertar un día y te darás cuenta de que ya no estás sobreviviendo. Estás viviendo y será glorioso. La ovación fue ensordecedora. Pero lo que Liz recordaría de esa noche no fue los aplausos o los elogios. Fue el momento después, cuando una mujer joven, no podía tener más de 25, se le acercó con lágrimas en los ojos. «Vine aquí esta noche pensando que era la única», dijo la mujer, «que había algo fundamentalmente roto en mí. Pero escuchándote, viendo a todas estas mujeres que pasaron por lo mismo y que están bien ahora, por primera vez en años, tengo esperanza». Liz la abrazó. La esperanza es donde comienza todo. Aférrate a ella.
Esa noche, de vuelta en su apartamento, Liz se paró en el balcón mirando las luces de Orlando. La ciudad se veía diferente ahora. No era el lugar donde su matrimonio había implosionado. Era el lugar donde había renacido. Pensó en todo lo que había perdido. Un esposo, un estilo de vida, una identidad social. Y pensó en todo lo que había ganado. Su voz, su poder, su paz, su propósito. No era un cambio justo. Lo que perdió, dolió. Lo que ganó requirió un trabajo inmenso, sanación profunda, valentía constante. Pero mirando atrás, si tuviera que elegir entre ser la mujer que era, pequeña, silenciosa, desapareciendo poco a poco, y la mujer que es ahora, fuerte, libre, completamente ella misma, elegiría esto, cada vez. Su teléfono vibró con un mensaje de Rachel. ¿Café mañana? Quiero escuchar todo sobre el evento. Liz sonrió. Tenía amigas reales ahora, trabajo significativo. Una vida construida sobre autenticidad en lugar de apariencias. Respondió, claro, te veo a las 10. Guardó su teléfono y respiró el aire nocturno de Florida. En algún lugar de esta ciudad, Wesley probablemente estaba comenzando el mismo ciclo con alguien nuevo. Pero esa ya no era su historia que contar, ya no era su problema que resolver. Su historia ahora era sobre algo completamente diferente, sobre una mujer que se negó a desaparecer, que transformó su dolor en propósito, que aprendió que el amor más importante que jamás recibiría era el amor propio. Y cuando finalmente se fue a dormir esa noche, lo hizo con algo que no había sentido en años, paz completa y absoluta. No porque todo fuera perfecto, sino porque finalmente, después de tanto tiempo, era libre. Y la libertad, descubrió, no tiene precio. O más bien, tiene un precio. Y vale cada centavo, cada lágrima, cada momento de incertidumbre, porque al final lo que pagaste no fue solo por salir de una mala situación. Pagaste por recuperarte a ti misma. Y esa eres invaluable. La historia de Liz no es única. En todo el mundo, millones de mujeres enfrentan versiones de esta misma narrativa. Relaciones que lentamente erosionan su sentido de valor, parejas que usan el amor como arma de control, matrimonios donde la manipulación se disfraza de protección. Pero si hay algo que la historia de Liz nos enseña es esto. Tu valor nunca dependió de si alguien te eligió. Tu fuerza nunca vino de soportar lo insoportable. Y tu felicidad nunca debió requerir que te hicieras pequeña. El camino hacia la libertad no es fácil. Requiere valentía para reconocer la verdad. Requiere fuerza para alejarte. Requiere paciencia para sanarte. Y requiere fe en que hay algo mejor esperándote. Pero del otro lado de ese camino difícil está algo extraordinario. Tú misma, completa, entera, libre. A cada mujer leyendo esto que está en su propia versión de esta historia, confía en tu instinto. Documenta lo que necesites documentar. Busca ayuda profesional. Construye tu red de apoyo. Y sobre todo, recuerda que no estás loca, no estás exagerando y no estás sola. El primer paso es el más difícil. Pero cada paso después de ese te acerca a la versión de ti misma que siempre debiste ser. La versión que no pide permiso para existir. La versión que no se disculpa por ocupar espacio. La versión que sabe, con absoluta certeza, que ya es suficiente. Siempre lo fue. Esta mini novela ha sido creada para inspirar, empoderar y recordar que la superación es posible. Si estás en una situación de abuso, busca ayuda profesional inmediatamente. No estás sola.